con lo cual estoy esperando a ver si Renato me puede confirmar. Pablo, está todo ok por acá. Tenemos audio e imagen de forma impecable. Perfecto. Bueno, como todos sabéis, el seminario de hoy va a versar sobre la utilización de osciladores en nuestras decisiones de compra y venta, tanto si lo hacemos desde una perspectiva de trading como si lo hacemos desde un enfoque de inversión más a medio o largo plazo. Lo primero que habría que matizar es qué es el grupo de osciladores, en qué consiste realmente este tipo de indicadores técnicos. Se trata de fórmulas matemáticas que calculamos sobre datos de precios o a veces otros indicadores. Puede haber un oscilador que está calculado sobre otro indicador técnico, pero no es lo más habitual, o al menos no es lo que vamos a ver ahora nosotros, y que se muestran junto a la evolución del precio de la cotización de un activo. Lo que nos permite el uso de los osciladores básicamente es intentar detectar señales de debilidad o de fortaleza antes de que sean obvias en el precio. ¿Por qué es así? Hay que entender bien cuál es la mecánica detrás de un indicador tipo oscilador. Se les llama indicadores adelantados precisamente porque detectan la pérdida de fuerza del movimiento antes de que cambie la dirección. Y por tanto son señales muy rápidas de potenciales procesos correctivos. ¿Qué es lo que detecta realmente un oscilador? Básicamente, si esto fuese una imagen del precio, a medida que el precio va subiendo, la tendencia es alcista. Realmente la tendencia no comienza a ser bajista hasta este momento de aquí. Sin embargo, la señal de los osciladores la vamos a tener más o menos en este entorno. ¿Por qué? Porque lo que van a detectar es que pese a que el coche sigue subiendo, cada vez lo hace a un ritmo más lento. Es decir, la aceleración que se está produciendo cada vez es menor. Esa desaceleración en el proceso de subida es lo que detecta un oscilador a la hora de generar señales de distinto tipo. Veremos que aparecen divergencias o veremos que aparecen cortes en zonas de sobrecompra, y eso lo que me indica es que es altamente probable que un poco más adelante el precio comience a cambiar de dirección. ¿Cuáles son las características que tienen en general y es aplicable a todos los osciladores? En primer lugar, el grado de eficiencia en las señales que generan depende del tipo de mercado en el que nos encontramos. Si el mercado es como esto que veis aquí, un mercado con mucho movimiento lateral y muy errático, los osciladores funcionan muy bien. ¿Cuándo tenemos problemas con las señales de los osciladores? Cuando el mercado entra en tendencias definidas. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esto, a cada pequeña ralentización en el precio, el oscilador nos va a decir que va a cambiar la dirección y sin embargo no ocurre. En el mercado hay decenas de indicadores distintos del tipo oscilador, pero muchos de ellos nos ofrecen el mismo concepto de señal o el mismo concepto de alerta, y por tanto no tenemos que aprender a utilizar todos y cada uno de ellos, sino que a lo mejor es que encontremos una batería de 2, 3, 4 indicadores tipo oscilador que nos gusten y utilizar esos de forma continuada. Normalmente encontraremos una serie de indicadores tipo oscilador que van a estar fluctuando en rangos de escala predeterminados. Por ejemplo, el RSI, como veremos ahora, fluctúa siempre entre la escala 0 y 100. Hay otros indicadores que fluctúan en torno a 0 y 1. Cuando los rangos de fluctuación del oscilador están predeterminados, decimos que están normalizados. Pero luego hay otros indicadores, como pasa, por ejemplo, con el MACD, que no fluctúan entre rangos concretos, sino que fluctúan libremente sin atender a una escala determinada. Todos los osciladores pueden ser optimizados y automatizados. ¿Qué quiere decir esto? Pensad que cuando calculamos un RSI, un estocástico, un MACD, un momento, una tasa de cambio, cualquier oscilador que escojamos, siempre hay que definir sobre qué periodo o sobre qué parámetro vamos a hacer ese cálculo. El RSI por defecto es de 14 periodos. El estocástico muchas veces vemos que por defecto pone 533. El MACD 1226-9. El momento de 10 periodos. Esa cantidad de días o de periodos sobre los cuales calculamos los osciladores se puede variar.
y en función de la variación que hagamos obtenemos un resultado más agresivo, es decir, variaciones más rápidas en los indicadores o variaciones más suaves. Por tanto, se pueden cambiar los parámetros y se pueden optimizar. Optimizar significa que si tuviésemos un sistema de trading, una plataforma que nos permita crear un modelo o sistema para generar señales de forma automática, podríamos pedirle a esa plataforma que nos busque cuál es el parámetro óptimo a utilizar en función de las reglas operativas que hemos predefinido. Una vez tenemos un sistema sobre un indicador tipo oscilador, lo podríamos automatizar. Eso quiere decir que podríamos llegar a generar señales de compra y venta de forma automática en el mercado a medida que se van cumpliendo las reglas operativas que hemos definido. ¿Cuáles son las señales que básicamente son comunes a todos los osciladores y que debemos aprender a interpretar porque es la base de este seminario? En primer lugar, casi todos los osciladores podemos establecer zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa. Son niveles extremos. ¿Qué quiere esto decir? Generan una alerta. No quiere decir que el mercado, por alcanzar el oscilador una zona de sobrecompra, va a bajar o por llegar a una zona de sobreventa va a subir. Esa señal es muy poco fiable. Pero lo que sí me indica este área de sobrecompra y sobreventa es que a partir de ese momento debo estar muy atento a otras posibles señales que se produzcan que confirmen el potencial cambio de dirección en el precio. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es buscar esas zonas extremas por abajo y por arriba en los indicadores tipo oscilador. Lo segundo que vamos a hacer es que el oscilador tiende a moverse de forma similar a lo que hace el precio. Por tanto, si puedo trazar directrices o líneas de tendencia en el precio, también lo puedo hacer en los indicadores. Pero además tiene una ventaja tremenda y es que como las tendencias en los indicadores son tendencias que están calculadas sobre un oscilador que tiene un carácter adelantado, eso quiere decir que cuando se rompen las líneas de tendencia en el oscilador, normalmente son señales que se han producido con mucha antelación a lo que va a pasar en el precio. Por tanto, tengo zonas extremas, directrices en los osciladores y lo siguiente que deberíamos estar vigilando es la posibilidad de que haya un momento en zona extrema donde el precio sigue haciéndolo bien y sin embargo el oscilador lo hace mal. Es decir, en precio tenemos máximos crecientes y sin embargo en el oscilador tenemos máximos decrecientes. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que están surgiendo divergencias en el comportamiento entre el precio y el indicador. Y normalmente tras la aparición de este tipo de divergencias, el precio acaba cambiando de dirección o al menos entrando en un proceso correctivo. Esta es una especie de resumen de reglas que debemos buscar una y otra vez independientemente de qué oscilador estemos utilizando. Nosotros vamos a hacer un repaso hoy de un conjunto de osciladores que son muy conocidos. El RSI o el índice de fuerza relativa, el estocástico, el MACD, el momento o tasa de cambio y el porcentaje R de Williams. Como veréis, muchas de las señales que vamos a encontrar en uno de estos indicadores estará replicada en el resto. ¿Qué es el RSI y cómo lo utilizamos? El RSI probablemente sea uno de los osciladores que tienen mayor utilización en el mundo del análisis técnico, es de los más comunes que podemos encontrar y no por ello carece de utilidad. Es un indicador que da señales muy buenas. ¿Cuáles son las características del RSI? Se trata de un indicador técnico que fue creado por Welles Wilder. Mide la fuerza de los movimientos. Fluctúa en una banda entre 0, no puede cotizar por debajo de 0 ni tampoco por encima de 100. Es decir, es un indicador normalizado. Por defecto, cuando el indicador alcanza el rango entre 70 y 100, decimos que está sobrecomprado. Y cuando entra en el rango 30 a 0, decimos que está sobrevendido. ¿Cómo se calcula realmente un indicador tipo RSI?
como digo, por defecto, el parámetro que siempre viene en las plataformas suele ser 14 periodos. Para calcular un RSI de 14, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta los últimos, vamos a suponer que es un RSI de 14 periodos sobre un activo en base diaria, en este caso eurodólar diario. Calcularíamos o separaríamos de los 14 últimos días cuáles han sido al alza y cuáles han sido a la baja. Para calcular la fuerza relativa, lo que tengo que hacer es la media, calcular la media de los valores del grupo alcista, es decir, todos aquellos días que ha estado subiendo el mercado dentro de esos 14 días de cómputo, y por otro lado, la media de los valores que han estado a la baja. Y su cociente nos da lo que llamamos RS o fuerza relativa. Lo que nos queda aquí es normalizarlo, es decir, obligar a que el indicador se mueva en el rango 0-100. Lo hacemos con esta pequeña fórmula. 100 menos el cociente entre 100 dividido de 1 más el indicador de fuerza relativa. Y a partir de ahí tendríamos esto que veis abajo. El RSI, aquí pone que es de 9, en nuestro caso sería de 14 periodos. Más allá de la formulación, lo más interesante es entender cómo voy a localizar las señales para realizar órdenes de compra y venta. Las reglas son muy variadas, pero las de uso principal, las que más nos deben importar son, primero, ver cuándo el RSI alcanza una zona de sobrecompra o sobreventa. Voy a intentar no tomar decisiones cuando el RSI esté en zonas neutrales. Lo segundo que ya voy a vigilar es qué pasa con las líneas de tendencia en el RSI. La unión de máximos y mínimos crecientes o decrecientes en el RSI es lo que va a generar esas directrices. Directriz bajista, directriz bajista, directriz bajista. Y lo siguiente que voy a ver es si en un momento dado en zonas extremas se llega a producir una disociación o divergencia entre lo que hace el precio y lo que hace el indicador. Puede generar o divergencias bajistas o divergencias alcistas. Lo más fiable es cuando todas estas tres señales se producen básicamente de forma continuada. Veamos un ejemplo. Aquí tendríamos el comportamiento del DAX, el índice de renta variable en Alemania, en base horaria. Es decir, estamos viendo un gráfico intraday. ¿Qué es lo que se ve aquí? Aquí se ve una tendencia bajista a nivel de precios, desde la zona cercana a los 10.000 puntos a niveles de 8.600, 8.700 puntos. Puedo dibujar la línea de tendencia en el precio, pero también puedo irme al oscilador tipo RSI y dibujar la línea de tendencia equivalente. Este movimiento a la baja del RSI va parejo a esta caída en el precio. Son similares, pero como el RSI es un indicador adelantado, lo que espero es encontrar señales que me permitan posicionarme con cierta antelación. ¿Dónde las encuentro? El RSI primero entra en la zona verde, es decir, está sobrevendido. Esa es la primera señal de alerta, a la primera señal a la que tengo que prestar atención. ¿Qué es lo segundo que veo? Lo segundo que veo es que en este repunte que se produce aquí en el precio, el RSI sube y perfora la directriz. Aunque el precio no ha roto la directriz bajista, el RSI sí lo ha hecho. Luego estaba en sobreventa y ahora tengo la ruptura de la directriz en el indicador. ¿Qué es lo siguiente que detecto? El precio vuelve a caer e incluso marca un mínimo por debajo del anterior. Sin embargo, el RSI ya no baja por debajo del mínimo anterior. Este mínimo en el RSI es el equivalente a este punto en precio. Por tanto, tengo precios a la baja y, sin embargo, RSI al alza. Eso es una divergencia alcista que se está produciendo en una zona de sobreventa. Aquí tengo las tres señales que quiero ver. Extensión extrema, ruptura de tendencia y aparición de una divergencia. Y todo este conjunto de señales es el preámbulo a pasar de un mercado a la baja a un mercado que comienza a subir. Veamos otro ejemplo de señal positiva que genera la combinación de estas tres reglas. El RSI toca la zona de sobreventa, no es que entre muy dentro, pero sí toca la zona de 30 o ligeramente por debajo. A este movimiento de caída con 1, 2 y 3 puntos alineados,
hay una directriz equivalente en RSI. Y cuando rebota el precio aquí, se produce la ruptura. Después, ¿qué ocurre? El DAX cae y marca un mínimo decreciente. Sin embargo, el RSI ya no marca mínimos a la baja. ¿Eso qué me está indicando? Que hay una alta probabilidad de que el mercado se desplace en la dirección contraria a la que teníamos aquí. La última señal que se generó es esta que veis. Tenemos una tendencia estructuralmente bajista y acompaña desde los máximos una tendencia bajista en RSI. Llega a la zona de sobreventa, se produce una ruptura de esa línea de tendencia y aparece en esa secuencia de mínimos decrecientes en precio, una secuencia de mínimos crecientes en el indicador. Nuevamente tenemos una señal de un potencial rebote alcista. Como veis, lo que no tenemos nunca o lo que no conocemos nunca es la intensidad del rebote. En alguna ocasión puede ser un movimiento muy fuerte o un movimiento muy rápido y en otras ocasiones simplemente lo que produce son este tipo de reacciones momentáneas al alza para luego continuar cayendo. ¿Qué tipo de dudas os puede plantear en la utilización de estas señales? No sé si alguien nos está utilizando ya los RSI, si en algún momento dado pues dice, bueno, pues es que yo no lo veo claro o no sé cómo hacer ciertas cosas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda que quiera plantear ahora para que la pueda solucionar? Tanto a nivel online como aquellos que estáis en presencial. No sé si puedo aclararos un poco más el tema o lo entendéis bien. Una pregunta técnica. Cuando el RSI lo configuramos la zona de sobrecompra y sobreventa en el 1 y 99%, podemos asegurar un margen de aseguramiento de ganancia mayor. El problema es que encontrar un RSI en 99 es algo que no vas a encontrar nunca, lo mismo que en 1. Es decir, el RSI, para que alcance cotas altas, tiene que subir el precio tal y como es la fórmula de una manera brutal. Piensa que esta subida es espectacular. Prácticamente no tiene más que una pequeña corrección aquí en medio. Fíjate cómo sube y a pesar de eso el RSI alcanza cotas de 80, 85 como mucho. Es decir, si soy muy restrictivo a la hora de poner la zona de sobrecompra y la zona de sobreventa, lo que va a pasar es que nunca voy a llegar a esos niveles. Esta caída también es muy fuerte y sin embargo el RSI no baja tanto. Para ver RSIs en extremos tan brutales como 1 y 99, tendríamos que trabajar con parámetros de RSI bajísimos, un RSI de 2, un RSI de 3, ¿vale? Con lo cual, es mejor no restringir tanto las áreas para que tengamos más casuística de momentos en que el indicador entre en las zonas extremas. ¿Vale? Ok, muchas gracias. De nada. A ver, me están preguntando desde España, a ver si hay alguna pregunta que pueda trasladaros a los demás. Me preguntáis que qué eficacia tiene a la hora de hacer scalping este tipo de señales. El scalping es un tipo de trading basado en espacios temporales ultra corto plazos. Normalmente se trabaja sobre gráficos 1 minuto, gráficos 5 minutos como mucho. ¿Cuál es el problema de trabajar con estos indicadores en un periodo temporal tan corto? No es que no funcionen, simplemente que las señales que se producen generan movimientos pequeños porque estamos en un espacio temporal muy corto. Con lo cual, yo personalmente me gusta más para scalping el propio análisis del gráfico o price action más que el uso de indicadores técnicos. Pero evidentemente funciona, lo que pasa es que su repercusión es muy corta, de poca duración. ¿Vale? La pregunta de si deben de estar en las señales en resistencias o soportes, no necesariamente. Este rebote se produce desde una zona donde no hay un soporte. Este nivel de aquí sí coincide con una zona pivote. Este también podemos decir que hay una zona pivote, pero no siempre vamos a encontrar ese tipo de circunstancias. ¿Qué es lo que vamos a localizar que no he mencionado? Hemos hablado de las señales que se han ido produciendo al alza. No hemos comentado ninguna señal bajista. Lo vamos a hacer sobre la marcha. Aquí lo que tenemos es esa directriz al alza en RSI que corresponde
con esta directriz al alza en precio. ¿Vale? Ahí veis un poco el movimiento al alza. El movimiento al alza, hay un momento dado que el RSI se entra en una zona de sobrecompra muy clara y los precios siguen subiendo y, sin embargo, el indicador comienza a bajar. Voy a intentar ampliar esto todavía más. El indicador comienza a bajar. Esta señal es justo la contraria, es una divergencia bajista. Nos está advirtiendo de que este proceso tan positivo que experimentaba el precio probablemente está a punto de dar pie a un nuevo proceso correctivo o un cambio de dirección en términos de tendencia. Otras preguntas que me estáis haciendo. ¿Los cortes de la directriz entre 30 y 70 son válidos? No, yo no utilizaría el mero hecho de que el RSI supere 70 o baje de 30 como única indicación. Como digo, se pueden buscar muchas reglas operativas. Dentro de Método Trading tenéis en material formativo, en el bloque avanzado, tenéis algunas ideas de sistemas de trading basados en estos indicadores que podéis comprobar simplemente entrando y ver los vídeos que preparé. Ahí podéis encontrar distintas combinaciones de reglas para utilizar con cada uno de estos indicadores. La pregunta de Jordi es muy buena. Dice, cuando se alargan las divergencias con múltiples techos decrecientes, la divergencia tiende a no funcionar. Imaginad que esta zona de aquí estuviese en la zona de sobrecompra. No es el caso, pero imaginad que el RSI estuviese cotizando en la zona rosa. A lo que hace referencia vuestro compañero, básicamente se puede dar el caso de que durante mucho tiempo estemos viendo indicadores marcando procesos cada vez más bajos de máximos y, sin embargo, el precio marcando continuamente máximos crecientes. Sí, por supuesto que sí. ¿Quiere eso decir que no funciona en absoluto? Bueno, lo que quiere decir es que cuando el mercado entra en tendencia, la fiabilidad de las señales del oscilador son menores. ¿Tiene impacto? Dices, bueno, sí, podemos detectar ciertos momentos en los que tiene impacto. Por ejemplo, esa divergencia que surge entre estos techos crecientes y estos máximos decrecientes provoca esta corrección. ¿Qué ocurre? Que luego surge otra divergencia adicional. Entre todos estos máximos crecientes, el RSI no deja de marcar máximos decrecientes, pero también hay aquí una corrección importante en este movimiento a la baja. A continuación se siguen produciendo estas señales. Empezamos a detectar otro tramo en el que el precio sube y, sin embargo, el oscilador ya no lo está haciendo bien. Y también se producen estos movimientos violentos a la baja. Hay correcciones que son de muy corta duración, hasta que finalmente ocurre realmente el movimiento a la baja significativo. Como siempre explico cuando hablamos de herramientas de análisis, y esto es algo que os tenéis que meter en la cabeza porque hay mucha publicidad engañosa. No hay ninguna herramienta de análisis infalible. ¿Qué quiere eso decir? Que independientemente de que nos guste la aplicación de una serie de reglas operativas, lo que no podemos pretender nunca es que cuando encontremos las señales de nuestras reglas cumplidas, demos un 100% de probabilidad de éxito a la operación. Nunca vamos a encontrar ningún criterio de análisis que nos acerque ni siquiera a ese 100% de acierto. Por tanto, lo que tendremos que tener en cuenta es que cuando localizamos este tipo de señales, no solamente en el RSI, sino en cualquier indicador, lo que estamos diciendo es que hay una alta probabilidad de que se produzca el movimiento. Perdón. Y en base a esa alta probabilidad, uno decide montar una estrategia. ¿Vale? Pero es una probabilidad, no es una certeza. Es como si alguien me dice, ya es que yo tengo un póker de ases. Digo, vale, está genial. En la partida de póker tienes una altísima probabilidad de ganar la mano. Pero puede haber alguien con una escalera real que te gane. Por tanto, no tienes ninguna certeza. Tienes solamente eso, una situación que favorece que montes la estrategia porque la probabilidad de éxito es relativamente alta, ¿vale? ¿Alguna pregunta más que me habéis hecho? Los periodos de 14 se refieren a 14 días.
Si es un gráfico diario, sí. Si es un gráfico 5 minutos, son 14 periodos de 5 minutos. Si es un gráfico horario, son 14 periodos de hora. Es decir, 14 horas. La pregunta de cuando se produce la señal contra la tendencia principal es porque está marcando una corrección y se debería utilizar para buscar un punto de entrada mejor en el mercado. Las señales lo que nos indican es simplemente que la probabilidad de que el mercado continúe su proceso es muy baja. A partir de ahí uno tiene que diseñar. Uno puede decir, bueno, pues yo si rompe voy a comprar, o si completa un doble suelo voy a comprar, o simplemente cuando veo aparecer la señal compro y pongo un stop por debajo del mínimo anterior. O si estoy vendido, lo que hago cuando veo esto es que cierro la posición de venta. Cada uno debe tomar la decisión. Lo que nos está diciendo es cuál es el escenario probable que se puede producir, nada más, pero no la dimensión de ese movimiento. Simplemente no parece lógico que el mercado continúe por la senda que llevaba hasta ese momento. Y a partir de ahí podemos utilizar otra serie de herramientas. Desde Price Action podemos utilizar formaciones gráficas, podemos utilizar Fibonacci, podemos utilizar Elliott para intentar complementar este tipo de alerta o señal que hemos percibido en los osciladores. Más preguntas, a ver un momentito. ¿Cuál es el parámetro de periodos más recomendable? El parámetro varía. Y normalmente los osciladores tienen una ventaja respecto a las medias móviles, y es que podemos trabajar con unos parámetros estándar. No hay tantas diferencias entre un RSI de 9, un RSI de 14, un RSI de 18. Cuanto más grande, cuanto más largo es el parámetro, más lento es el comportamiento del indicador, más se suaviza el comportamiento. Y cuanto más pequeño es el parámetro, más errático resulta, ¿vale? Hay un parámetro óptimo, se puede optimizar, como decía antes, pero cuando optimizamos un parámetro es buscar para unas reglas concretas de compra y venta qué parámetro habría dado el mejor resultado posible desde hace tiempo hasta el día de hoy. No sé lo que va a pasar mañana. Puedo trabajar con la idea de que se va a mantener ese parámetro óptimo durante un cierto tiempo, pero al cabo de un periodo largo acabará cambiando ese parámetro, con lo cual no hay un parámetro idóneo que podamos conocer ex ante para cada uno de los indicadores. Por eso es bueno utilizar parámetros estandarizados como los que suelen aparecer en las plataformas y no andar cambiándolos continuamente. La pregunta de si las divergencias en periodos temporales más largos son más fiables, la divergencia en un gráfico mensual o en un gráfico semanal no es que sea más fiable, es que cuando finalmente tiene efecto, el efecto dura mucho. Es decir, igual que cuando en un gráfico de espacio temporal corto, como es cuando hacemos scalping, ve una divergencia y tras un rebote rápido del precio ya la divergencia desaparece, en un gráfico mensual o semanal el impacto que tiene en el precio es muy grande, porque tarda meses o semanas en limpiarse ese proceso. Por tanto, da mucho juego en recorrido. No es que sea más fiable, pero sí tiene más impacto en recorrido del precio. La pregunta de José Luis es: ¿qué sentido tiene utilizar indicadores si no aumentan la problemática del análisis para la ejecución? No es una herramienta más de apoyo en nuestro análisis, ¿vale? Si yo estuviese haciendo análisis gráfico, hasta que no rompe aquí el precio no tengo ninguna señal realmente de vuelta, mientras que con indicadores tengo señales anticipadas muy claras. Por tanto, tengo una idea de lo que va a ocurrir o de lo que es probable que ocurra mucho antes de que rompa el precio, ¿vale? Con lo cual, está muy bien saber que aquí, en esta vertical que os marco aquí, ya hay una cierta señal clara de fortaleza y que con ese mínimo último hay una divergencia activa. Me está avisando de que debo prepararme para un movimiento hacia arriba o que este movimiento al alza está a punto de concluir. Y esas señales anticipadas llegan con los osciladores, no con el price action. Por tanto, la pregunta de si no aumentan la problemática, no la aumentan, y lo que hay que saber es cómo utilizarlo simplemente. Otra pregunta que hacéis, y ya es la última antes de continuar, me decís si influye o no que los picos de las divergencias toquen la zona central. No, lo ideal son las divergencias donde se produce
una clara separación entre los dos mínimos, ¿vale? O los dos máximos. Eso sería lo ideal. El hecho de que toque en medio o no toque en medio no es un problema. Vamos con el segundo indicador que queríamos comentar, que es el estocástico. El estocástico es un indicador que se compone de dos líneas, lo que llamamos porcentaje K y porcentaje D. Si calculamos un estocástico de 10,6 con esos parámetros, lo que haríamos es lo siguiente. Ver la diferencia que hay entre el cierre del último periodo y el bajo de hace 10 días y dividirlo por el rango entre el alto de los últimos 10 días y el bajo de los últimos 10 días. Todo eso multiplicado por 100 genera esta primera línea, porcentaje K. Y para obtener la línea porcentaje D, lo que tengo que hacer es una media móvil simple de 6 periodos, ¿vale?, sobre el resultado de porcentaje K. Y eso lo que genera es lo que veis aquí. Aquí está el precio y debajo el estocástico. La línea de color verde es porcentaje K, que es errática, y la que va más suavizada, puesto que es una media móvil de 6 periodos sobre la línea verde, es porcentaje D. A pesar de eso, a pesar de que ya está suavizado, hay mucha gente que encuentra el estocástico normal demasiado rápido y se plantea un suavizado extra. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ralentizo más este indicador? Básicamente, para hacer la función suavizado, lo que hacemos es que convertimos el antiguo porcentaje D en la nueva línea suavizado K. Es decir, esta sería la verde y le llamamos suavizado K. Y ahora nos falta calcular la nueva línea suavizado D, que no deja de ser una media móvil, otra vez, de menos periodos sobre la anterior. Esto, cuando lo veis en la plataforma, cuando ponéis los 3 parámetros del estocástico, sería el equivalente a, si ponéis un 10,6,3 como estocástico, lo que estáis haciendo es calcular sobre 10 periodos porcentaje K, suavizarlo con una media de 6 periodos y posteriormente hacer un último suavizado con una media de 3 periodos. Eso es lo que significa cuando lo veis en la plataforma. ¿Cuáles son sus características? Un indicador técnico evidentemente oscilador, creado por George Lane, mide dónde se encuentra el cierre respecto al rango de altos y bajos de un periodo determinado y fluctúa entre dos bandas, 0 y 100. Por tanto, es un indicador normalizado. Entre 70 y 100 decimos que está sobrecomprado y entre 0 y 30 sobrevendido. Este indicador sí que lo podemos encontrar muy cerca de 100 y muy cerca de 0. Por tanto, podemos optar a, en lugar de utilizar 70 y 100 y 0, y 0 y 30, podemos ser más restrictivos y decir de 20 a 0 es sobreventa y de 80 a 100 sobrecompra, con lo cual estrecho más los puntos extremos. ¿Cómo lo utilizamos? Lo primero que hacemos es localizar zonas de sobrecompra y sobreventa, igual que hacíamos antes. Como veis, 80 a 100, 20 a 0. Y voy a centrarme solamente en las señales que aparezcan en estos extremos. Lo segundo que voy a hacer es intentar localizar las divergencias que buscábamos antes en el RSI. Es decir, cuando el precio está ascendiendo y, sin embargo, el indicador está marcando máximos decrecientes, es una divergencia bajista. Y si el precio está cayendo y el indicador está marcando mínimos crecientes, es una divergencia alcista. Pero además tengo una señal adicional. Los cortes que se producen entre las líneas también generan posibles recomendaciones de compra y venta. ¿Cuándo van a funcionar bien? Estas señales van a funcionar bien solo en el caso de que el mercado se mueva en un proceso eminentemente lateral. Vamos a hacer aquí una ampliación para que lo veáis bien muy rápido. Aquí tendríais las divergencias, precios a la baja, mínimos crecientes, divergencia alcista. Precios a la baja, mínimos crecientes, divergencia alcista. Precios al alza, estocástico a la baja.
divergencia bajista, ¿vale? Esto sería... Pablo. Creo que tenemos. Pablo, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto. Pensé que teníamos problemas con el audio. No, no, perdóname. Todo bien. ¿Alguna duda? Que si puede repetir lo último, la última sección que estaba explicando. Sí, por supuesto. Vamos a hacer esto así para que lo veáis bien. El concepto de divergencia en el estocástico es básicamente el mismo concepto que utilizamos en el RSI. Hay un momento dado en que lo normal, ¿qué es lo normal? Lo normal es que si el precio baja, el estocástico baje, ¿vale? Entonces, si yo localizo aquí, digo, mira, aquí hace un mínimo, y aquí hace un mínimo, aquí hace otro mínimo, y aquí hace otro mínimo, allá hace otro mínimo, el precio sigue bajando. Y de repente descubro que el estocástico ya no baja más. ¿Dónde es probable que ocurra esto? En zona de sobreventa. Eso es una divergencia alcista. Y eso lo que me indica es el riesgo de un movimiento en la otra dirección. Con lo cual, lo normal es que el comportamiento sea idéntico. Máximos, máximo, máximo más bajo, máximo más bajo. Mínimo, mínimo, mínimo más bajo, mínimo más bajo. Aquí no hay ningún problema. Máximo, porque estamos aquí arriba, sube más el precio y, sin embargo, el indicador ya no sube más. Esa es la divergencia bajista, ¿vale? Ahora, el otro tipo de señales que podemos localizar en estocástico son los cortes. ¿En qué consisten los cortes? No voy a mirar cortes que estén en zonas neutrales. No me interesa esta señal. Me interesa solo las señales que se producen en extremos, en zona de sobreventa o en zona de sobrecompra. Si hay un corte ascendente en zona de sobreventa, lo que me indica es un potencial movimiento al alza. Cuando hay un corte a la baja en zona de sobrecompra, lo que espero es que el mercado caiga. Aquí compro, aquí vendo. Un corte hacia arriba, compraría. Como veis, sube un poco y luego se desploma, con lo cual no todas las señales van a ser buenas. Nueva señal de compra y el mercado sube. Venta porque corta aquí y el mercado corrige. Otra señal de venta se produce aquí arriba y el mercado cae. Una compra y el mercado sube. Corta, venta, cae. Compra, compra, sube. Compra, compra y sube. Venta, venta y aquí compras. ¿Por qué funciona bien? Dices, hombre, funciona muy bien. Compro, vendo, compro, aquí tengo una oportunidad de ganar dinero antes de darse la vuelta. Compra, sube, venta y cae, compra y sube, venta y cae. Es una maravilla, esto es un indicador fabuloso. Dices, ¿pero por qué? Dices, pues porque el mercado no se mueve, porque el mercado está en un rango lateral. Está en un proceso de consolidación lateral. Me preguntabais, ¿qué espacio temporal es? Es el DAX en 30 minutos. En mercados laterales, los osciladores pueden hacernos ganar muchísimo dinero, porque van a capturar fácilmente los extremos de los movimientos. Nos van a avisar con mucha antelación y vamos a entrar muy cerca de los topes de mercado, tanto de los altos como de los mínimos, porque son indicadores adelantados y cambian de dirección muy rápido cerca de los vértices, ¿vale? Aquí tenéis cómo agregar señales, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos del RSI. En el RSI decíamos, intentemos juntar que llegue a una zona extrema, que rompa una directriz, que surja una divergencia. Con el estocástico podemos hacer lo mismo. El mercado está en máximo, sobrecomprado, digo, ¿vale? Pero no por ello deja de subir.
¿Qué necesito? Necesito una señal adicional. ¿Cuál es la señal adicional? Surge una divergencia. Máximos crecientes, máximos decrecientes. Ya tengo la divergencia y estoy en sobrecompra. Si quiero esperar un poco más, ¿cuál es la siguiente señal que puedo aglutinar? Que se corten las líneas. En el momento en que se cortan las líneas, tengo extrema sobrecompra, divergencia bajista y corte descendente. Esa es mi señal de venta. Vamos a irnos al otro extremo. Esto ya es un DAX en base diaria. El mercado se cae y se forma un proceso de sobreventa muy extremo. Cuando llegamos aquí abajo, descubro que ya no hace nuevos mínimos decrecientes, con lo cual estoy en sobreventa y, por otro lado, lo que tengo es una divergencia alcista. Cuando se cortan las líneas, ahí se genera la señal definitiva de compra. Estoy juntando tres conceptos de señales para intentar obtener la mayor fiabilidad posible a la hora de comprar y vender. ¿Vale? Me preguntan si se pueden dibujar directrices en el estocástico de la misma forma que lo hacemos en RSI. Se puede, pero no es tan eficiente. ¿Vale? No se ve tan claro, pero sí se puede. Aquí estamos trabajando con suavizados, ¿veis? 10, 6, 6. De hecho, el suavizado que yo he puesto último es de 6 periodos, una media de 6 periodos. La pregunta de si uno de los picos está en sobrecompra y el otro no, si sirve. Yo creo que sí. Yo creo que cuando el mercado ya ha entrado en una zona extrema, en cuanto toca ligeramente ya es una buena señal, ¿vale? Con lo cual, aquí hay grados, como en todo. Dices, ¿lo ves claro si está aquí, que casi toca, pero no entra? Digo, pues tal vez lo veo menos claro. De hecho, estas señales de corte dan movimientos a la baja muy pequeños. Por tanto, podemos establecer que cuando está muy sobrecomprado la fiabilidad es mayor, cuando está menos sobrecomprado la fiabilidad es algo menor. Vamos con el tercer indicador, el indicador EMACD, el MACD, ¿vale? Estamos hablando de un indicador cuyas siglas MACD corresponde a la nomenclatura inglesa Moving Average Convergence Divergence, básicamente es lo que indica. El indicador MACD fue creado por Thomas Aspley y es un indicador que tiene como particularidad que se puede utilizar tanto como indicador de seguimiento de tendencia como indicador tipo oscilador. ¿Por qué? Porque realmente el MACD está basado en medias móviles exponenciales y las medias móviles exponenciales son indicadores de seguimiento de tendencia. Por tanto, tienen un perfil ligeramente más suave que un RSI o que un estocástico. Se compone de dos líneas, en la línea MACD y Signal, y la diferencia o la distancia entre esas dos líneas forman este histograma. Como lo que queremos es utilizarlo como un oscilador, nos vamos a centrar casi en exclusiva en el histograma. Ahora explicaré esto mejor. El histograma cambia de dirección muchas veces porque lo que mide es la distancia existente entre... A ver si os lo puedo enseñar en una de estas. Lo que mide es la distancia existente entre la línea azul y la roja, ¿vale? Cuando la azul está muy por encima de la roja, ese histograma está muy alto. Cuando cortan las dos líneas, obviamente el histograma tiene que estar en cero, tanto si cortan a la baja como si cortan al alza. Por tanto, esto que veis aquí pintado en azul y en rojo solamente me está midiendo a qué distancia están estas dos líneas en todo momento, ¿vale? Ese es el concepto de lo que vamos a manejar. ¿Cómo se calcula el indicador MACD? Bueno, se calculan en base a dos medias exponenciales. Una de ellas es más larga que la otra. Por ejemplo, una media exponencial de 10 periodos y una media exponencial de 20 periodos. ¿Cuál es la fórmula de la media exponencial? Esta que veis aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos la diferencia entre la media exponencial más corta,
la de 10 periodos, y la media exponencial más larga, la de 20 periodos. Por tanto, esta línea, la línea MACD, es la diferencia de estas dos medias exponenciales. Y la otra línea, que se llama Signal, es una media exponencial sobre la diferencia OMAC-D. Es decir, calculamos luego una media exponencial sobre esto y eso genera el indicador completo. Cuando vais a la plataforma de XStation, lo que vais a encontrar es que por defecto os ofrece alguna combinación del estilo de 10, 26, 9 o 9, 24, 7. Ese tipo de combinación más o menos son los parámetros de la primera media, la segunda media y el suavizado Signal, ¿vale? La pregunta que hace Norbey es, y cuando tengo en un indicador como el estocástico una situación de sobreventa, ¿es probable que el RSI también lo esté o no? Es muy altamente probable. Normalmente casi todos los indicadores tipo oscilador dan señales similares a la vez, ¿vale? ¿Cómo es la operativa? Aquí veis cómo podemos hacer una operativa con MACD. Este es el histograma. Aquí he eliminado directamente las líneas MACD y Signal y me he quedado con la diferencia entre ellas. ¿Qué es lo que busco? Busco zonas de sobrecompra y sobreventa y dices, ya, pero esto no fluctúa en rangos concretos, esto no va de 0 a 100 ni de -1 a +1. Digo, no, pero podemos hacer una inspección visual tomando bastante tiempo de datos y ver cuáles son las zonas donde normalmente se producen las vueltas hacia abajo y cuáles son las zonas en las que se producen las vueltas hacia arriba. Y marcar unas horizontales, que yo las he puesto de color morado, que establecen de forma subjetiva áreas de sobrecompra y áreas de sobreventa. Me están comentando que se ha ido la voz. No sé si podéis ver algo desde Chile. Me lo están comentando en online. Sí, Pablo, nosotros tenemos todo correcto por acá. No veo ningún problema. Vale, me dicen que en España lo reciben todo bien. Vale, pues vamos a continuar. Parece que es un problema más puntual de algunos usuarios. ¿Qué es lo que busco? Ya tengo mis zonas de sobrecompra y sobreventa y lo que me falta son las divergencias. Las divergencias es lo mismo que antes. Estamos buscando momentos en los que se produzcan subidas en precio y sin embargo el oscilador baje, o bajadas en precio y sin embargo el oscilador esté subiendo. Y también puedo buscar cambios de dirección en zonas extremas del histograma. Y eso me daría potenciales cambios de dirección en el precio. Momento y tasa de cambio. Estamos ante otro de los indicadores, quedan solamente este y el porcentaje Williams, y luego vamos a hacer una práctica de cómo deberíais localizar las cosas no mostradas directamente sobre el gráfico, sino para que ejercitéis un poco el ojo y aprendáis a localizar este tipo de señales. El momento y la tasa de cambio son básicamente el mismo indicador. Ambos miden el cambio porcentual del dato más actual respecto a un dato pasado. Eso es lo que nos dan. Y las señales, como digo, son idénticas. Se trata de indicadores adelantados, detectan rápidamente la pérdida de fuerza o la ganancia de fuerza en los precios, y la única diferencia entre ambos es que el momento fluctúa en torno a 100, mientras que la tasa de cambio fluctúa en torno a 0 y no están normalizados. ¿Cómo se genera la fórmula? Es sencillísima. El momento es el cierre de hoy, si estamos en un gráfico diario, menos el cierre de hace X días. Momento de 10, el cierre de hoy, menos el cierre de hace 10 días. Momento de 20, el cierre de hoy, menos el cierre de hace 20 días. La tasa de cambio lo hacemos así. Cierre menos el cierre de hace X periodos, cierre de hace X periodos en el denominador. Y eso genera estas dos líneas, momento o tasa de cambio, que como veis son idénticas, replican completamente los movimientos con exactitud. Lo que pasa es que, como decía antes, uno fluctúa en torno a 0 y el otro fluctúa en torno a 100. ¿Cómo los usamos?
El momento y la tasa de cambio tienen un funcionamiento tremendamente similar a lo que hacemos cuando aplicábamos reglas sobre el RSI. Hay zonas de sobrecompra y sobreventa, hay divergencias, hay cortes sobre el eje central, tanto si es momento el eje 100 o si es la tasa de cambio el eje 0, y también hay directrices o líneas de tendencia que puedo analizar. Por tanto, el conjunto de señales que voy a buscar es que el precio caiga y el indicador ya no caiga, divergencia alcista, que el precio suba y el indicador ya no suba, divergencia bajista, y por otro lado, líneas de tendencia en el precio que tienen sus líneas equivalentes en el indicador y que se rompen con clara antelación. Corrección bajista, línea de tendencia bajista, ruptura mucho antes de que rompa el precio y así sucesivamente. Veis cómo estas líneas se rompen con cierta antelación a la ruptura de la directriz en el precio. En este caso, con una antelación tremenda, con lo cual nos da una información con cierta ventaja respecto a lo que ocurre en el precio para anticipar posibles estrategias de compra y venta. Este tipo de indicadores me comenta alguien que son más útiles en periodos laterales, evidentemente, o periodos tendenciales, pero con cierta fluctuación en zigzag arriba y abajo. ¿Cómo agrego señales? Mirad esto. Momento y tasa de cambio, da igual lo cual utilicemos. Las señales más fiables es cuando estemos en zonas extremas, aparezcan divergencias y se rompan las líneas de tendencia. Es el mismo caso que el RSI. Aquí tenemos el DAX en un proceso ascendente, con su directriz ascendente equivalente y de repente se rompe. La primera señal llega aquí, con mucha antelación a la ruptura definitiva. A pesar de ello, el mercado vuelve a subir. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, pese a que el mercado está marcando máximos cada vez más altos, empieza a detectar divergencias bajistas en zonas extremas. Ya tengo dos señales. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio rompe la directriz y a partir de ahí entra en un proceso a la baja. Aquí tenemos otro ejemplo de movimiento al alza en precio y movimiento al alza en el indicador de momento o tasa de cambio. ¿Dónde se produce la señal de ruptura? Ahí. Y el mercado, a pesar de ello, vuelve a marcar un máximo más alto, pero cuando lo hace, lo que hace es generar una divergencia bajista. Y eso da pie a esta nueva caída. En este caso, la señal es al contrario. Tenemos un proceso a la baja, con su propia directriz bajista y su equivalente en el indicador. Y hay un momento dado en que se produce la perforación de esa directriz bajista y previamente lo que había surgido era mínimos decrecientes y mínimos crecientes en zona extrema. Como veis aquí, la divergencia es previa a la ruptura de la línea de tendencia y genera una señal de vuelta hacia arriba. Entre esos máximos al alza, divergencia bajista, marca este proceso correctivo y, por último, aquí, sin que haya divergencias al alza, tenemos una tendencia bajista con su equivalente en el indicador que cuando se rompe genera una señal con anticipación de lo que va a pasar. Vamos con el último indicador antes de hacer el ejercicio. El oscilador Williams porcentaje R fue creado por Larry Williams y se trata de un indicador que es el inverso del estocástico rápido. Lo que nos va a medir es el nivel de precio relativo al máximo absoluto de un periodo determinado. Va a fluctuar entre 0 y menos 100 en lugar de 0 y 100. Y decimos que entre 0 y menos 20 es sobrecompra y entre menos 80 y menos 100 es sobreventa. Cuando porcentaje R, que es el indicador, cruza por el eje central, significa que el precio se ha movido a la parte superior del rango de un periodo determinado. El parámetro por defecto es 14. Y si corta a la baja 50 negativo, significa que el precio se ha movido a la parte inferior del rango de precios de ese mismo periodo.
Esta es la fórmula que tenemos y este es el aspecto que muestra. La forma de utilizarlo, como es el inverso del estocástico, es exactamente la misma. Estamos buscando zonas extremas, estamos buscando divergencias y estamos buscando cortes, y esto es novedoso, sobre el eje central. Podemos utilizar los cortes por encima y por debajo del menos 50 como una señal de fortaleza o debilidad. ¿Cómo se vería esto un poco más grande? La zona de sobrecompra y sobreventa, ya habéis visto cuál es la mecánica, en este caso de 0 a menos 20 y de menos 80 a menos 100. Lo segundo que estaríamos localizando es lo que hemos estado practicando toda la sesión de hoy, son máximos crecientes con máximos decrecientes, ¿vale? Dejadme a ver si lo puedo traer al frente todo. Vale, ahora se va a ver bien. Máximos crecientes con máximos decrecientes o mínimos decrecientes con mínimos crecientes. Esas son las señales que son repetitivas respecto a lo que estábamos analizando anteriormente. En este caso, se trata de la libra contra el dólar en términos semanales. Hemos visto algunos ejemplos 30 minutos, ejemplos en 4 horas, ejemplos en diario y ejemplos en semanales. Y la otra señal que podemos utilizar es la que genera los cortes sobre el eje medio. ¿Cómo lo vemos? Cuando el porcentaje R corta la baja menos 50, posible señal de venta. Cuando corta la alza, posible compra. Cuando corta la baja, posible venta, y así sucesivamente. ¿Vamos a tener errores intermedios? Sí, claro que sí. Compramos y tenemos que volver a vender, compramos y vendemos, estas operaciones no salen bien. Pero en general, como veis, capturamos periodos de tiempo donde sí funcionan correctamente. Cortos, largos, cortos y largos. Se puede utilizar como un filtro. Viendo esto, este es un ejemplo de Deutsche Bank en diario. ¿Podemos utilizar esto como un filtro, esta zona menos 50? Sí, siempre y cuando utilicemos un periodo muy largo para porcentaje R. ¿Cómo lo hacemos? Todos sabéis que hay mucha gente que menciona la tendencia principal de un mercado en base a lo que hace la media móvil de 200 periodos. Dicen, como el precio está por encima de la media de 200 periodos, eso quiere decir que la tendencia es alcista. Como el precio está por debajo de la media de 200 periodos, eso quiere decir que la tendencia es bajista. Bueno, pues podemos hacer un ejemplo similar con porcentaje R utilizando un parámetro largo. ¿Cuánto he puesto yo aquí para que os hagáis una idea? He puesto 125 como parámetro a porcentaje R, unos 6 meses. ¿Y qué consigo con ello? Detectar todo el tiempo que porcentaje R está por encima de 50, marca un mercado eminentemente alcista. Cuando cotiza claramente por debajo, un mercado bajista. Cuando es por encima, alcista. Cuando es por debajo, bajista. ¿Quiere eso decir que no va a haber momentos en los que tengamos este tipo de señales erráticas de hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba? Digo, sí, pero es que este mismo tipo de señales también se producen en la media móvil de 200 cuando estamos muy cerca de ella y el precio empieza a perforar arriba y abajo. No hay ningún indicador que nos vaya a dar una señal limpia de ahora hay que comprar, ahora hay que vender y no fallar. Pero podéis utilizarlo si queréis para este tipo de información y separar los periodos positivos de los periodos negativos en cualquier mercado. Vamos con el ejercicio. El ejercicio consiste en localizar señales del RSI del momento en un gráfico del DAX, en este caso es un gráfico semanal. Estamos viendo lo último que ha ocurrido. Prácticamente hasta el momento actual, ¿vale? Ahí veis la última fecha, en torno ya a 2018. Vale. Este primer indicador es el RSI y este indicador es el momento. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer? Tenéis que centraros en lo que pasa en las zonas extremas, en la zona de sobrecompra y sobreventa, y lo mismo en una posible zona de sobrecompra y sobreventa aquí abajo. Y dices, ya, pero aquí no la veo. Digo, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es definir esa zona. Y dices, ¿cómo lo haces? Pues, digo, si pongo aquí la línea en 1, en 2, en 3 ocasiones. Si la pongo aquí, 1, 2, 3, 4, 5,
aquí está bien, parece como que en 5 ocasiones ha conseguido sobrepasar esta zona. Y lo mismo por abajo. Digo, busco extensiones. 1, 2, 3, 4, 5. Digo, vale, el resto del tiempo siempre está en medio. Pero esto define 5 oportunidades por arriba y por abajo. Me voy a quedar con esos rangos. ¿Vale? Y a partir de ahí, ¿cuál es la primera señal realmente que hubiese encontrado? Digo, bueno, directriz en precio. ¿Cuál es la tendencia aquí? Alcista. Todo tiene buena pinta. Salvo ¿por qué? Porque la directriz que acompaña esta subida en precio es esta, y aquí se rompe una, y aquí se rompe la otra. Con lo cual, a partir de este momento, ya tengo que estar pendiente de que algo no va bien. Hay riesgo, no quiere decir que el mercado vaya a colapsarse, simplemente indica que hay riesgo. ¿Cuál es la siguiente señal que debo conseguir localizar? Que a pesar de que el precio sigue marcando nuevos máximos crecientes, ya el indicador no marca máximos crecientes, ni este ni este. Ya tengo una divergencia. Y dices, y a partir de ese momento, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, pues si yo estuviese haciendo gestión sobre este gráfico, perdonad un momento, necesito... Si yo estuviese haciendo análisis sobre este gráfico, probablemente estaría muy pendiente de ese soporte. ¿Por qué? Pues porque es el último mínimo creciente. Y si detecto que empieza a romperse ese nivel de soporte, probablemente ya tengo localizado una oportunidad de venta. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la siguiente señal que genera esta combinación. Mercado al alza, tendencia claramente alcista, tendencia en RSI, tendencia en momento alcista, y de repente aquí se rompe. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Digo, pues aquí el riesgo es que el mercado corrija. Y alguien podría decir, bueno, pero corrige muy poco. Digo, bueno, es un gráfico semanal. ¿Qué quiere eso decir? Lo que quiere decir es que el mercado cae durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. Es decir, está bajando casi 3 meses, 2 meses y pico. No es una caída tan pequeña como parece. ¿Hay alguna divergencia? No en RSI, pero sí la hay aquí, entre esos picos descendentes y esos picos ascendentes. Por eso es bueno combinar más de un indicador tipo oscilador. Se parecen mucho, sí, pero no siempre obtengo la misma señal. El RSI no llega a estar muy sobrecomprado, el momento sí. Aquí hay divergencias, aquí no. La señal de ruptura es casi al unísono y la corrección es de este tipo. ¿Cuál es la siguiente señal que la he marcado adrede para que veáis que no siempre funciona bien? La siguiente señal es que el mercado está en un proceso claramente al alza y también hay directrices ascendentes en el RSI y en momento. Y hay un momento dado en que se rompe a la baja aquí y aquí, prácticamente el mismo día. Y cuando localizo el punto donde se da esa señal, pienso que va a caer el mercado. De hecho, hay divergencias entre esos máximos al alza y esos máximos a la baja y a la baja. Y dices, ¿pero qué pasa? Que no hay una caída. Para cuando yo detecto la señal de debilidad, casi estamos al final del movimiento correctivo y el mercado sigue subiendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay ninguna herramienta que sea infalible. Y por ese motivo, todos nosotros, cuando hacemos gestión, hacemos trading o hacemos inversiones, debemos tener stops puestos en el mercado. Si yo vendo aquí una posible zona de stop razonables por encima del máximo anterior, y si veo que en lugar de caer el mercado se va para arriba, lo mejor que me puede pasar es que pierda en esta estrategia y espere la siguiente oportunidad buena. ¿Dónde se produce? Se produce a partir de este punto. ¿Dónde localizo la señal? La ruptura de la directriz se da aquí, con muchísima antelación a la ruptura de la directriz en precio. ¿Qué es lo siguiente que detecto? Que a pesar de que el precio continúa subiendo, hay máximos decrecientes. Y a partir de ese momento es cuando sí detecto un movimiento a la baja significativo. Estamos hablando de movimientos desde la zona de los 10.000 puntos,
puntos o 9.900 puntos a niveles de 8.300, 8.400. Esos son verdaderos desplomes de mercado. Algo que no estamos viendo desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en la renta variable estadounidense. Por ver una casuística positiva y no siempre negativa, aquí tenemos el proceso correctivo en el que entró el DAX. Dices, vale, ¿qué había aquí? Había una secuencia de máximos decrecientes, podríamos haberla pintado así para que se viese todavía más clara. Y su equivalente en indicadores. Y cuando se rompen esas directrices, es aquí, es con muchísima anticipación. ¿Hay divergencias alcistas? No, no las hay. Hay mínimos decrecientes, pero los mínimos en RSI en momentos son prácticamente planos. El hecho de que sean planos es un síntoma de estabilización, porque lo normal es que estos mínimos fuesen a la baja, pero no ocurre. Pero tengo una estabilización en zona de sobreventa, tengo por otro lado un corte de directrices y más adelante lo que ocurre es que el mercado empieza a tirar con fuerza. ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en un momento clave. ¿Por qué? Porque el proceso ascendente del DAX, el que se inicia en 2016, muestra perfectamente una alineación de mínimos al alza. 1, 2, 3 y 4. Y eso tiene su equivalente en directriz, en los indicadores. Pero esas directrices ya se han roto con claridad. Aquí. Y dices, ya, pero no cae un poco y ha vuelto a tirar. Digo, sí, efectivamente, ha vuelto a tirar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que entre estos máximos crecientes hay divergencias ya activas. Con lo cual he tenido la ruptura de una directriz y tengo divergencias. Y dices, ya, pero yo quiero estar más seguro. Digo, pues no perdáis de vista estas otras directrices. Esta que hay aquí abajo y esta de aquí. Porque si empezamos a detectar la ruptura de esas directrices, probablemente sea una señal de que se va a romper esa línea de tendencia. Y ya tenemos las divergencias semanales. Y si eso ocurre, la probabilidad de caída es muy grande. Y aquí llegamos a un punto que es clave que entendáis también. Y dices, bueno, pero entonces, ¿cuándo tendría que vender? ¿En qué momento concretamente lanzo la estrategia? Si yo estuviese en vuestra situación, lo que diría es, en lugar de basar la decisión en solamente un análisis, voy a utilizar un análisis algo más completo. Eso es un máximo clarísimo durante varias semanas. Y eso es una zona de mínimos muy clara durante varias semanas. Es una zona pivote. Ha funcionado francamente bien. Luego, tengo una directriz alcista viva, tengo una zona pivote funcionando, pero tengo señales adelantadas peligrosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Digo, voy a estar vigilándolo. Solo si detecto que esto empieza a romper esa zona crítica, perdonad, esa zona crítica, entonces voy a lanzar una orden de venta. Luego, para posicionamiento de medio-largo plazo, puesto que esto es un semanal, en el DAX, mi recomendación sería seguir dentro del mercado, pero con el concepto claro de que por debajo de la zona 10.850, 10.900, perdón, 12.850, 12.900, el escenario se torna mucho más complicado, mucho más bajista. Eso me permite seguir estando en el mercado hasta que finalmente se produzca la señal mala. Pero cuando se produzca, que seguramente en algún momento ocurrirá, esto que hay aquí lo que me indica es que probablemente vamos a tener un movimiento relativamente grande a la baja. ¿Se entiende esta parte? Porque es importante. Yo sé que hay muchas veces que es que, ¿y cuándo lo hago? Bueno, se pueden mezclar los conceptos de análisis. Imaginad por un momento que el DAX llega a los máximos anteriores, ¿vale? Que llegamos aquí. Y que no consigue romper. Y desde entonces, ¿qué tengo? Digo, hombre, pues si no consigue romper y empieza a bajar, lo que tienes es un doble techo, la ruptura de una zona pivote, la ruptura de una directriz, la confirmación de divergencias bajistas, la ruptura de las directrices en los indicadores. Pues si aquí no vas a vender, no sé cuándo vas a hacerlo.
la probabilidad de éxito en nuestra operativa depende de la capacidad de aglutinar señales en torno a nuestro análisis. Si yo estoy Pablo. aquí, creo que va a romper, calculo porcentajes de corrección de Fibonacci para ver hasta dónde puede caer, etcétera, etcétera. Dime, Renato. Sí, claro. Añadiendo algunos datos a eso, precisamente la divergencia que se pueden encontrar en algunos de los indicadores, o disculpa, osciladores, por lo general, cuando se dan estas divergencias, el mercado está sufriendo un proceso, en este caso, alcista. Por lo que cada retroceso que pueda tener el precio puede ser difícil que alcance caídas mucho mayores. Una herramienta que utilizo y a ver si le sirve tanto a los participantes online como presenciales es una media móvil exponencial de 50 periodos o medias móviles finalmente que siempre y cuando vayan acompañando muy bien al precio, que vayan respondiendo a ofrecerle soporte constantemente o que le hayan ofrecido soporte con anterioridad. Puede ser un objetivo también a tener en consideración. O sea, que la media móvil que viene acompañando el precio sea donde ustedes ubiquen el take profit en dicha transacción. Y obviamente por sobre los máximos y considerando siempre figuras técnicas como el doble techo que acaba de mencionar Pablo, por ejemplo. Vale, perfecto. Ahora sí se lo ponemos y vemos la media para que la vean. Yo la única diapositiva adicional que tenía para que veáis un ejemplo en euro-dólar horario. Es un periodo de tiempo mucho menor y los indicadores son distintos. Aquí tengo el MACD y el estocástico, ¿vale? ¿Qué busco? Busco divergencias en el histograma, divergencias en el estocástico. Cuando el precio está subiendo, esas divergencias lo que me indican es un posible proceso correctivo. Si el precio está bajando y lo que tengo son señales positivas en los mínimos del histograma y del estocástico, lo que me advierte es de un posible rebote. Funciona siempre, no siempre. Hay veces que tengo estas señales y los rebotes son cortísimos, como veis, para luego seguir bajando. Pero otras veces sí funciona bien. Mínimos a la baja, mínimos crecientes, rebote fuerte en eurodólar, divergencia bajista, corrección, caída fuerte del precio, mínimos en el histograma al alza. No los hay en este caso, en el estocástico, es lo que marca el inicio de este rebote, ¿vale? Voy a poner aquí la plataforma, dame un segundín, bueno, tengo aquí 1000 cosas abiertas. Podemos poner aquí cualquier activo que queráis. En cualquier activo vamos a encontrar oportunidades para analizar esto. Decidme uno que os apetezca, el que sea. Que Hemos puesto, en el australiano dólar puede ser interesante de revisar un ejemplo en la actualidad. En un gráfico de venga, 4 horas puede ser. ahí lo tenéis. Este es el australiano contra el dólar. Voy a marcar algunas, ¿de acuerdo? Algunas de forma muy rápida. Los finales de movimiento, por ejemplo, a la baja. Este movimiento que hubo aquí, la salida al alza está precedida por esta divergencia enorme, ¿vale? Y dices, pero aquí no la hay. Digo, no la hay porque no la veis, pero sí la hay, porque la divergencia está entre esa barrita roja pequeña y estas grandes barras rojas. Es decir, el precio está cayendo y surgen estas divergencias y provoca el movimiento fuerte en la dirección contraria. Y dices, bueno, ¿y una señal del otro lado? Ahí puedo pintarla de varias maneras, pero vamos a intentar hacerla así un poco amplia. Este es el proceso ascendente, ¿de acuerdo? Con 1, 2, 3, 4 puntos. El mercado rompe a la baja, hace un pullback y luego tiene esta corrección. Entonces, ¿hay alguna señal previa a esta ruptura de tendencia y que luego el mercado caiga? Dice, sí. Aquí, entre ese máximo y ese máximo, que son máximos crecientes, hay máximos decrecientes en el histograma y hay máximos decrecientes en el estocástico. Y eso provoca este movimiento correctivo. Y decir, si ponemos un RSI, si ponemos aquí un RSI, el tipo de señales que voy a ver
es muy distinto o no? Ahí tenéis la misma divergencia en los tres indicadores. Y aquí tenéis la misma divergencia alcista en los tres indicadores. ¿Había alguna señal extra que podría haber detectado en el RSI más fácilmente que en estocástico o en MACD? Sí, las directrices a las que hemos hecho alusión antes. Todo este proceso correctivo empieza ahí. Tanto si la pongo muy laxo como si no lo pongo tan laxo, esa es la directriz que acompaña el inicio de la caída en precio. ¿Vale? Ahí empieza, esta es la caída en precio, esta es la caída en la directriz. Hay un momento dado cuando se produce la ruptura de esta directriz, cuando todavía no ha roto la directriz en precio. Yo ya tengo la ruptura clarísima de la directriz en RSI y tengo también la divergencia en todos los indicadores. Con lo cual tengo señales anticipadas. ¿Vale? Esto lo hemos puesto podemos buscar múltiples ejemplos porque siempre hay múltiples ejemplos en cualquier activo. Aquí tenéis otra señal de máximos claramente al alza y máximos a la baja. Aquí se da solamente en RSI, no se da en los otros dos indicadores, como veis. No hay una gran divergencia aquí, ni tampoco lo hay en el histograma. Las últimas y más recientes, o el problema que se puede detectar ahora mismo, aquí hay una divergencia muy clara. Aquí hay una divergencia potencial también muy clara. Y digo potencial porque habría que esperar a que corten hacia abajo las líneas. Habría que esperar que esto quiebre. Y aquí no hay divergencia. Como veis, están los máximos alineados. ¿Vale? Estas son las señales que tenemos que encontrar. Simplemente es cuestión de buscarlas. Entonces, cada vez que hay un pico grande de mercado, se producen esas señales. Digo, sí, sobre todo si se dan de esta forma. Subida violenta, corrección pequeña y subida menos intensa que la anterior. Ese es el caldo de cultivo para que aparezcan este tipo de señales. Esa y esta. Que es lo que nos anticipa del riesgo de vuelta. Cada vez que veáis un movimiento grande, vamos a hacer el ejercicio para que lo veáis muy rápido, dadme un segundín. Borrar indicadores. Vamos a poner otro activo, el que da igual cuál escojamos. Habéis propuesto antes el FTSE, me habéis dicho. Vamos a poner el FTSE, el índice inglés. Vamos a ponerlo en un periodo corto, 30 minutos. Cada vez que veáis este tipo de comportamiento, desplome fuerte. Busco una línea que se vea bien, esta va a ser mejor. Desplome fuerte. Recuperación. Y nuevo desplome. De menor cantidad, de menor intensidad que la anterior. Y va a volver a producirse probablemente aquí. Eso genera divergencias. Dices, ya, pero si no está puesto el indicador, digo ya, pero están ahí. Siempre. ¿Vale? De manera que os podéis ahorrar muchas veces el graficar los propios indicadores.
porque ya sabéis de antemano que van a estar presentes ese tipo de señales. Lo que hace falta que ocurra para que surja esa señal es que encontréis un movimiento muy rápido, una corrección y luego otro movimiento al alza de menor intensidad que el previo. Tal y como es la fórmula de los osciladores, eso genera automáticamente la aparición de divergencias. Vamos a poner aquí varios para que los veáis. Cuanta más diferencia haya en este movimiento respecto a este, más claro va a ser. Evidentemente, el ejemplo que yo he puesto no era el idóneo. Ahí tenéis un movimiento muy fuerte, un movimiento correctivo en medio y luego una subida mucho más suave, como veis. ¿De acuerdo? Es un movimiento mucho más lento. Y eso lo que genera es esto. La aparición de ese tipo de señales. Y da igual el periodo de tiempo en el que lo hagáis. Podéis ir a un 5 minutos, podéis ir a un gráfico, aquí tenéis un ejemplo muy bueno de subida fuerte, corrección pequeña, un último movimiento al alza muy cortito y automáticamente lo que pasa es que se generan este tipo de señales. ¿Vale? Con lo cual ya sabéis que cuando hayáis visto este tipo de recorridos rápidos, corrección y pico, para luego empezar a ceder terreno, ahí arriba siempre hay un problema. Y lo podéis aplicar, como digo, a cualquier activo que queráis. Vamos a poner aquí el gold. No sé si aquí hay alguno que se vea fácil. Bueno, vamos a dar los de arriba del todo, evidentemente. En estos picos de ahí se forman divergencias, pero buscaba alguna que sea algo más clara. Bueno, entre estos máximos seguro que hay divergencias, pero hay que verlos en un gráfico más largo. Ahí está. ¿Y qué ocurre en el oro aquí, en este caso? Dices, pues que sube de una manera brutal, corrige un poco, intenta tirar de nuevo, pero la intensidad de este movimiento es infinitamente menor que la del movimiento anterior, lo cual hace que aparezcan este tipo de señales, ¿vale? Que indican potencial proceso correctivo. No sé si tenéis alguna duda, si os ha quedado más o menos claro lo que hemos visto durante la sesión. Los osciladores son muy agradecidos, en el sentido de que una vez aprendidos a manejarlos, prácticamente podemos trasladar esos conceptos de forma generalizada a casi todos ellos. Y no tenemos que estar tan obsesionados con el parámetro del indicador. Mientras que con el mundo de las medias móviles, si uno diseña un sistema de una media móvil con unas reglas concretas, lo pone en marcha y la media móvil es de 20, con la de 20 puede ser que me arruine, con la de 40 puede ser que gane muchísimo dinero, con la de 60 puede ser que ni gane ni pierda. Depende tanto del parámetro que los osciladores en ese sentido son mucho más benévolos. Gente desde Chile, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que hay un dato que también se tiene que incorporar a todo esto. La gente o bien los traders cuando comienzan a aprender, y me pasó a mí, por ejemplo, que comencé a ver o a aprender a utilizar osciladores o herramientas técnicas y me hice muy dependiente de utilizarlo y de justificar su uso en todo momento, de ver cosas donde no las habían, como divergencias, como tendencias que fueran diseñando el RSI, forzar muchas cosas que en muchos casos no las hay. Entonces creo que eso es lo más importante de poder recalcar, luego de aprender a utilizar o bien cómo se leen, cuál es la lectura de estos indicadores y osciladores, el utilizarlo de forma correcta, de ser muy prudente a la hora de tener o revisar su lectura o su análisis.
No sé si alguien más tiene una duda para Pablo el día de hoy. Pablo, por acá aparentemente no. Yo creo que ya vamos prácticamente en 1 hora y media o 1 hora y cuarto de seminario. Va- Agradecerles todos. Te dejo para que dé el cierre, algunos últimos comentarios y bueno, agradecido por tu disposición. Vale, fenomenal. Bueno, me preguntan en online que cuáles son los que utilizo yo, que qué indicadores técnicos. Yo utilizo cosas parecidas. Ya veis que yo tengo un RSI, un estocástico, un momento, es decir, ese tipo de indicadores. No hago cosas especialmente complicadas, un MACD, lo que os he enseñado hoy, ¿no? Son indicadores muy habituales en análisis. Yo tiendo a tener muchos gráficos sin indicadores, porque como ya digo, no hace falta tenerlos puestos para cuando los has manejado durante mucho tiempo, más o menos intuyes dónde están y lo que están haciendo. Pero utilizo este tipo de señales y para hacer sistemas de trading, que alguien me ha preguntado, digo, bueno, eso es otro mundo. Ese mundo nos llevaría no 1 hora y cuarto, hora y media, nos llevaría semanas explicarlo bien, ¿no? Cómo se diseña un buen sistema de trading, cómo se combinan indicadores, qué es lo que se busca, cómo se utilizan. Y ahí ya no utilizamos indicadores tan sencillos o no utilizamos reglas tan sencillas, sino que buscamos combinaciones algo más complicadas o algo más sofisticadas. Pero para lo que es el análisis gráfico y tomar decisiones, como veis, pues no son muy distintas a las que os he enseñado hoy o las que hemos estado viendo con Renato. Son básicamente las mismas herramientas, ¿no? Me preguntáis si también puede haber divergencias entre las líneas MACD y Signal, no solamente en el histograma del MACD. Sí, correcto. También se pueden buscar las divergencias con esas líneas, no es un problema. No hay que hacer sobreanálisis, como decía Renato antes, no hay que volverse loco. Yo siempre creo que el proceso, o sea, yo casi para despedirme me gustaría hacer un ejercicio en vivo rapidísimo de análisis, de decir, bueno, pero ¿cómo estableces el patrón, ¿no? de si vas a comprar o vender o en base a estas cosas que has comentado? Dices, bueno, pues el proceso sería algo tan sencillo como esto y luego el resultado a veces sale bien, a veces sale mal, para eso tenemos los stops y los take profits, ¿no? Pero si yo pongo aquí una gráfica del SP500, ¿no? Y pongo solo un indicador. Ya habéis visto que básicamente las señales son muy similares en todos los osciladores. Entonces, si yo veo esto, dices, vale, aquí tengo el RSI, tengo el SP500, dices, ¿detectas señales negativas? Digo, bueno, podría acabar generando algún tipo de divergencia bajista, lo que está ocurriendo ahora mismo con el SP500, digo, sí, tampoco es una divergencia muy llamativa, pero sí podría generar una divergencia bajista. Y dices, vale. Y si te vas a un gráfico semanal, ¿ves divergencias bajistas? Digo, no veo divergencias bajistas. Y si te vas a un gráfico mensual, ¿ves divergencias bajistas? Digo, tampoco. Entonces ya sé, primero, en qué espacios temporales hay riesgo. Y dices, bueno, ¿cómo medirías un posible movimiento correctivo? Y si no hay divergencias, si hay un movimiento correctivo, probablemente sea una oportunidad de compra. Digo, sí, porque no hay grandes señales de debilidad. Y entonces, ¿qué es lo que te marcaría la primera señal clara de debilidad? Digo, desde un punto de vista de indicadores, lo que me marcaría sería la ruptura de la tendencia que acompaña el último gran movimiento alcista del SP que nace aquí. ¿Vale? Esa sería la primera línea que estaría vigilando. Y que si luego me voy a un diario, para afinar un poco, dices, ya tengo la directriz en términos semanales. Dices, ¿a qué equivale esa directriz en términos semanales? Realmente equivale a esta directriz, que como veis también nace en el punto original del proceso ascendente. Con lo cual, mientras no vea una ruptura de esto y que se confirme una divergencia, es muy pronto para tomar ninguna decisión. Si ocurre, ¿qué esperas? Y aquí es un poco lo que comentaba Renato de utilizar una media exponencial de 50 periodos como posible objetivo. Y el objetivo, dices, pues podría bajar a la directriz, podría bajar a la media exponencial. Si se produce ese movimiento, ¿tendría sentido que el SP en un momento dado pudiese venir aquí? Y dices, hombre, pues sí, sería una posibilidad. ¿Qué más hago? Digo, pues mido porcentajes de corrección aproximadamente y digo, bueno, pues ya sé que este podría ser un objetivo a la venta y donde empezaría a comprar el mercado si se extiende un poco más y se va a la zona del 38.50.
Esto es preparar un entorno que no sé si se va a producir o no, es simplemente prever una situación. La situación de si se cumple una divergencia, si se rompen unas directrices, tener calculado cuál sería el escenario más probable correctivo, dónde estaría dispuesto a cerrar la posición de venta, dónde estaría dispuesto a volver a comprar el mercado, y a partir de ahí ya puedo hacer todo el análisis de corto plazo que quiera. Es decir, a partir de ese momento, lo que puedo hacer es migrar a un plazo más corto y decir, vale, ¿detecto alguna señal que pudiese ser el desencadenante de este escenario que acabamos de dibujar? Digo, no, la primera señal realmente negativa surgiría con la pérdida de este soporte. Este soporte lo hemos puesto a prueba aquí y aquí. Y ese es el último máximo. Si el mercado no es capaz de superar este máximo, existe el riesgo de que se forme un pequeño doble techo. Pero para que ese doble techo se active, el precio tiene que caer aquí. Bueno, pues ya tengo una selección de cosas. A partir de 2.736 hacia abajo, existe el riesgo de que se forme una divergencia diaria, se rompa o comience a romperse una directriz semanal y se abra un escenario correctivo que podría desencadenar en una caída hacia la directriz principal y, en el peor de los casos, hacia esta zona donde probablemente merezca la pena comprar. Es un escenario pendiente de que si se rompe esta zona, si no se rompe esta zona y estoy comprado, sigo bien. ¿A dónde me lleva esto? A que si estuviese comprado probablemente pondría el stop aquí. Dejaría correr el mercado al alza con un stop aquí, en previsión de que si esto ocurre probablemente veremos escenarios más adversos. Y no quiero sufrir este escenario adverso. Y ahí estamos concatenando un poco de price action de corto plazo, un poquito de análisis de indicadores técnicos, un poco de líneas de tendencia, un indicador como es una media móvil, los porcentajes de corrección de Fibonacci, y con algo tan sencillo y muy rápido establecemos un posible escenario operativo donde podríamos comprar o vender en función de nuestro perfil, si somos traders o somos inversores de medio plazo. Si somos inversores de medio plazo no vamos a jugar el escenario negativo, tal vez cerrar posiciones de compra e intentar comprarlas abajo. Si somos traders, tal vez abrir aquí un corto, con riesgo evidentemente, con stops por encima de los máximos anteriores y este objetivo. ¿Vale? Espero que esto os aclare un poco cómo empaquetar lo que hemos visto dentro del proceso de análisis que hacemos todos los días, porque todo está unido, todo está cohesionado, no se trata de una herramienta y ya, hay que hacerlo todo junto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que estáis presencialmente en Chile por haber asistido al seminario. También muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado desde España y otras geografías de Latinoamérica. Espero que os haya quedado un poquito más claro cómo funciona este tipo de herramientas y nos veremos el próximo jueves con otra sesión equivalente a esta. Muchas gracias, Renato, por todo.